En el primer vídeo sobre la cámara Canon estuvimos viendo los botones que había en la óptica y viendo la batería, el formateado de la tarjeta. Pero cuando vamos a grabar vídeo con una cámara DSLR como esta, hay un concepto fundamental que es la exposición. La exposición es la cantidad de luz que va a recibir el sensor y depende de tres factores: la ISO, la velocidad de obturación y el diafragma. Entonces, Federico, ahora me gustaría que nos explicaras cómo hacer una exposición manual para grabación de vídeo con esta cámara. De acuerdo, Paco. Pues como estábamos en el otro vídeo, nos vamos a modo vídeo, encendiendo la cámara. Vemos que la pantalla donde controlamos todo, vamos a menú, y en el primer menú de vídeo, lo primero que aparece es exposición vídeo, automático o manual. Elegimos manual. Yo ya lo tengo en manual, ¿eh? Volvemos a la pantalla y aquí tenemos varios controles, ¿vale? Como has dicho bien, los fundamentales son la sensibilidad del ISO, la velocidad de obturación y el diafragma. El ISO lo podéis dejar en automático normalmente, ¿vale? ¿Dónde encuentro el botón para poner en automático el ISO? Vamos a la Q. Este botón de aquí, que pone una Q. Abajo del todo. Navego hasta aquí. Sin necesidad de entrar con las flechas de izquierda a derecha del joystick, podéis ir de ISO 100, que es el más bajo, hasta ISO 6400, que es el más alto, o en automático. Para vídeo, en situaciones normales, es recomendable dejarlo en automático. ¿Por qué? Para que de esta forma controlar mejor la velocidad de obturación y el diafragma. Con la rueda, la del disparador, controlamos la velocidad de obturación. A ver, Federico, con la rueda lo controlamos y ¿dónde lo vemos? Porque abajo aquí a la izquierda. Yo me he puesto en display, que hay varias opciones de display, ¿no? Pero en todas ellas, aquí abajo a la izquierda tengo un número, que ahora mismo yo lo tengo puesto en 60. Si le doy a la ruedecilla, baja veo, 50 o sube a... estoy subiendo a 125, ¿puedo subir hasta cuánto puedo subir? Pues hasta la máxima que tiene la cámara, que es uno partido de 4000 segundos. Uno de 4000. Aquí lo vemos en 4000. Y si voy bajando, lo voy a tener... Hasta 30, que es lo mínimo. Hasta 30, que es lo mínimo. Lo veo aquí, es muy fácil, simplemente con la rueda. 50, 40 y 30. Ya es importante en vídeo, para la resolución en la que estamos trabajando, que es 1920 a 25 fotogramas por segundo, la velocidad de obturación tiene que ser el doble que la frecuencia de fotogramas, es decir, 50. Porque en el momento que subes de 50, es decir, por ejemplo a 125, el obturador hace que se congele la imagen. Es decir, no haya un movimiento de barrido que acompaña el movimiento. Entonces es recomendable mantener en 50 siempre que se pueda esa velocidad. Es decir, la receta es, si estoy grabando a 25 fotogramas por segundo, la velocidad de obturación la pongo siempre a 50. Y si estoy grabando a 30 fotogramas por segundo, pongo la obturación a 60. Y de esta forma voy a conseguir esas panorámicas suaves y no esos movimientos estroboscópicos que vemos muchas veces y que no son muy agradables. Correcto. Y luego, para controlar el diafragma, allá abajo a la izquierda, al lado de la velocidad, aparece el diafragma. Ahora aquí en mi cámara está en 4. Pulsamos el botón AV, que es el que está encima de la Q, y con la misma rueda de dial podemos ir del más abierto que tiene la cámara, que es de 3,5 en modo 18 milímetros, a 4,5 en modo 55 milímetros, y cerrando hasta el diafragma máximo de f22, pero de nuevo en vídeo esto no es recomendable. Nunca es recomendable pasar de 11 diafragma, porque aparece el fenómeno de difracción que empeora la calidad de imagen. Sí, las ópticas siempre tienen un diafragma dulce, ¿no? Que es el diafragma como que más calidad da. Pero básicamente a la hora de elegir el diafragma, si tengo un diafragma abierto, es decir, con un número F bajo, conseguiré ese efecto de desenfoque de fondo y porque tengo un foco crítico. Según voy cerrando el diafragma hasta 5,6, 8, voy consiguiendo que haya más profundidad de campo, por lo tanto que no sea tan crítico el desenfoque.
Correcto. Y bueno, y es lo que hay. Es algo que en angulares incluso puedes buscar, que esté todo totalmente a foco, desde el primer término justo delante de la cámara hasta infinito. Yo, por ejemplo, cuando voy a grabar con cámara en mano, siempre intento tener diafragmas más bien cerrados para que no me salgan imágenes desenfocadas, que a mí no me gusta nada. Y de nuevo, en una entrevista, si queréis los fondos rotos y desenfocados, tiráis el diafragma más abierto posible, entonces tenéis que controlar muy bien el ISO para mantener esa velocidad de 50. Bueno, resumiendo, lo primero es la ISO, que en este ejemplo lo hemos puesto en automático, pero que básicamente si estamos en lugares con mucha luz pondremos ISOs bajas para reducir la sensibilidad del sensor, y si estamos en entornos oscuros, de poca luz, entonces pondremos ISOs muy altas, pero perdemos calidad, aparecerá ruido digital. Entonces, en este ejemplo nos planteamos la ISO automática, y entonces tenemos dos factores que determinan la exposición: velocidad de obturación y diafragma. Cuando grabamos en vídeo, la velocidad de obturación no la podemos tocar, siempre ponemos el doble de los fotogramas por segundo, es decir, cuando estamos grabando a 25 fotogramas por segundo, siempre ponemos el shutter, la velocidad de obturación, en 50. Correcto. Y tenemos que controlar la cantidad de luz que nos entra con el diafragma. Entonces los botones, pues la ruedecilla es para el shutter, para la velocidad de obturación, y pulsando a V es cuando vamos cambiando el diafragma. Bueno, pues yo creo que con esto hemos explicado la exposición manual con la Canon. Gracias.